Hola Karina, hola Isidora, bienvenidas a esta Fiesta de las Dramaturgias, que es una instancia que intenta reunir lo que se celebra el 23 de abril, que cada día son más cosas que se celebran ahí, pero que tiene que ver con el libro, la lectura, los derechos de autor, con el 11 de mayo, que es el Día Nacional del Teatro, a través de esta disciplina que une, nutre, constituye y también revoluciona estos dos universos. Les agradezco mucho el que hayan aceptado participar en esta conversación que hoy va a iniciarse a partir de la obra Caótica que escribió Karina y a la que te invitó a ti directamente Isidora. Les quiero pedir por favor antes de que comencemos la conversación que yo tengo el gusto de conocerlas a ambas, pero hay personas que están escuchando esto o viendo esto y que probablemente no les conocen, así que si pueden presentarse brevemente y decirnos quiénes son, qué hacen y en qué están, y el vínculo que tienen tal vez con Caótica, como para iniciar, digamos, esta conversación. Quien quiera comience. Yo no, la Karina, pues sí, si pues, vamos a hablar de su obra. Bueno, te toca. Dale. Soy Karina Aspillaga, soy actriz, me formé en la Universidad de Playa Ancha, salí el 2013 con una plaza que la dirigió la ICI también. Y desde el 2012 soy parte de la compañía Teatro de la Guacha y el próximo año voy a cumplir 10 años de investigación, que ha sido un proceso largo y lento y profundo. Creo que nos demoramos en hacer obras y montajes, pero ha sido así. Y bueno, he trabajado también en otras compañías, con otras directoras, Andrea Hernández, la Fefa Duarte, siempre ligada al teatro, a la escritura. Me gusta mucho escribir, escribo desde chica. Y tengo una hija que determina harto mi vida y mis quehaceres, la maternidad. Eso. Bueno, yo soy Isidora Stevenson, soy dramaturga, fui directora del egreso de la Karina y ahí nos conocimos y nos hicimos muy cercanas y es un vínculo hermoso que todavía se mantiene a la distancia. Yo creo que hay una admiración mutua sobre la escritura de la otra, sobre el quehacer de la otra, la maternidad de la otra, la vida de la otra, que a mí me emociona mucho estar aquí hoy día hablando de la obra, que además conocí primero no sé, en la visualidad, en el video, y luego conocí en el texto, entonces es como un proceso un poco inverso de conocer este trabajo, así que estoy muy entusiasmada hoy día de poder hablar de eso, y muchas gracias por la invitación. Super, Karina, ¿por qué no nos contáis un poco? Porque lo que dijiste delante del Teatro La Guacha, que sientes que se demora mucho en hacer obra. ¿Esta obra qué obra es dentro de la historia del Teatro La Guacha? Y cómo también, si es que contando ese inicio, después nos puedes contar cómo llega esa versión de video que menciona Isi, que es la versión que ocurrió el año pasado, no me acuerdo, o a principios de este año pasado. El año pasado. Ajá. Eterno, po. De hecho, yo creo que Caótica es el ejemplo de lo lento que de lo lento que somos, sí. Porque Caótica es como nuestra ópera prima, se podría decir, pero una versión muy antigua, que paradójicamente todo se enlaza. Fue un montaje muy a la rápida que hicimos para el primer Gesta, por ahí al 2013, creo que fue el primer Gesta, muy autogestionado todo, y nosotras corriendo porque queríamos estar en el primer festival de mujeres de nuestras compañeras. Entonces escribimos unos 3 monólogos, y en ese tiempo habían otras compañeras en la compañía, y yo dirigí esos 3 monólogos. Era un experimento en realidad, y después la obra quedó ahí, y empezamos a querer agrandar esto, ¿no? Que no quedaran solo 3 monólogos. Sabíamos que era un experimento recién, un laboratorio que habíamos creado, entonces queríamos profundizar en el texto, y empezamos a improvisar escenas y a cuestionarnos el rol de la maternidad, la madre, pero desde la perspectiva de hijas. Ninguna de nosotras era mamá todavía. Entonces siempre nos quedaba como lejano,
y éramos como muy así feministas, y que la liberación de las mujeres, y que no a la maternidad, casi como todas las mujeres deberían abandonar la maternidad, o abandonar a sus hijos y ser libres, como que esa era nuestra premisa, muy de 22 años, y hace mucho tiempo. La cosa es que nunca funcó eso, no, siempre faltaba una actriz, que era la hermana del medio, que en este caso lo hace la Amanda, siempre se iba esa actriz. Y al final, con la Amanda nos embarazamos y se metió María Clara entre medio. Y con María Clara, que al final es el primer montaje de la trilogía, empezamos a tener funciones, a hacer itinerancia, entonces Caótica quedó ahí. Después yo la retomo, la reescribo. Yo ya tenía a la Ami, entonces a la Amaranta, mi hija, y Amanda ya tenía a la Rafa. Entonces ya nuestra perspectiva era muy diferente, porque ya no éramos solo hijas, también éramos madres. Y aquí era como, ok, esa pregunta que antes teníamos como, ¿nos iríamos así tan radicalmente? ¿Qué pasa con esas hijas, con esos hijos que sus mamás no están presentes? La figura del papá, la figura del mamá, la figura de la triada, y ahí como que el habitar la maternidad fue otra perspectiva. Y empezamos a ensayarla en la cárcel, o sea, en el Parque Cultural, y nada, pues ahí como que yo como dramaturga me resistía mucho a la figura de la madre en escena, como que yo quería que las tres hermanas narraran esta historia solamente, pero siempre nos faltaba una pieza. Y al final, yo siempre digo como en una especie de catarsis o como de trance, yo escribo el monólogo de madre, que fue producto de lo que estaba viviendo igual en ese momento. Mi hija tenía 2 años, yo estaba criando absolutamente todo el día, colapsada. Sale el monólogo, lo llevo al ensayo, sale la obra y como a la semana, 2 semanas estrenamos en el parque el año 2018. Entonces, claro, tiene como 3 versiones, porque la primera Caótica en el primer gesto hace mucho tiempo, después hicimos un work in progress, entre medio, como el 2017, no sé, y después ya la que vemos ahora. Y que más encima tiene la versión teatro y la versión audiovisual, porque eso también fue otro paso. Entonces, largo. ¿Y ese paso cómo fue? El paso del teatro al formato de ahora, digamos. No sé cómo decirle, video, audiovisual. Video obra, La de la video obra. ¿Cómo fue ese paso? Se está ocupando, o sea, por lo menos la Pascal, que ahora nos invitaron, ellos están ocupando ese término y me agrada, me hace sentido. ¿Y cómo hicieron el tránsito de la versión 2018 en la sala de estudio del Parque Cultural, si mal no recuerdo, claro, sí, a esta video obra? Bueno, para mí fue hermoso, porque a mí siempre me ha gustado mucho el cine. Vengo de una familia cinéfila, mis mayores referentes creativos están en el cine. Entonces, cuando me enfrento obligada a esta situación, como que tenía 2 opciones. Una como, bueno, que de hecho es que, ¿sabéis lo que pasa? Es que Caótica, de hecho la hemos constelado la obra, porque Caótica tiene vida propia, verdaderamente. Nosotras queremos hacer algo y Caótica nos mueve para otro lado, y eso nos ha estresado mucho. De hecho, cuando fue el estreno de Caótica el 2018 fue la toma del Parque Cultural. Nosotras tuvimos una función y nos suspendieron. Y de hecho no iban a suspender el estreno. Y yo me puse a llorar tanto que la Tamina dijo, ya, estrenen. Es que era terrible, porque imagínate, 3 madres, porque la Pauli, también la hermana chica de la obra, también es mamá, ensayando para que más encima nos suspendan, o sea, no podíamos. Y autogestionado, era como una pesadilla. Y bueno, y para trasladar al video obra, estábamos consiguiéndonos en pandemia el Teatro de Quilpué para grabar la obra, así grabar la obra, el montaje en un teatro Caja Negra. Y pucha, que la fase 1, que la fase 2, que traer los técnicos de Santiago, que el permiso era, bueno, terrible. De hecho, la Pali entró como productora ahí recién, la Paula Céspedes, y dijo, ¡ay, caótica! Así como que es caótica. Realmente, de hecho, pensábamos hasta cambiarle el nombre en un momento. Y no sé, muy chistoso.
Y ya, pues, y la cuestión es que una semana el productor de la sala nos dice, ya, esta semana van. Y la semana anterior había estado la Coraje, así es que todo bien, como, ok, vamos a entrar. Y nos llama un día antes, ya se habían venido los técnicos de Santiago, toda la onda. Ah, no, no se habían venido todavía, pero la cuestión es que nos llama y dice, ¿saben qué? Se rompió una llave del baño, estalló, no pueden venir a grabar la obra. Y yo así como, ¿qué? Llamando a los técnicos de Santiago, no se vinieron la cuestión, y yo ya, como dije, solté, dije, ¿sabéis qué? Chao teatro, si yo voy a grabar la obra y está, o sea, en la compañía hay 2 audiovisualistas, vamos a hacer una película. Chao con esta cuestión. Y ahí yo tomé la decisión radical de conseguirme la casa de mi amigo, que yo encontraba que estéticamente estaba como ad hoc a la obra, y le dije, ¿sabéis qué? Quiero hacer esto, lo comuniqué con el equipo y todos estuvieron de acuerdo, y abandoné la idea de grabar la obra de teatro, como que lo trasladé al lenguaje audiovisual. Obviamente no es una película 100%, es una mezcla, pero, pero me atreví a bucear en ese lenguaje, po, y me encantó, la verdad es que yo dije, no voy a soltar la claqueta cuando estaba con los chiquillos. Qué bueno que te atreviste igual, porque es muy interesante lo que pasa cuando uno se mete así también en un lenguaje de una forma tan, eh, tal vez, no sé, novata, no sé cómo decirlo, pero como tan limpia también, como más allá de todo lo que tú mencionas, que eres proveniente de una familia cinéfila y que tus referentes son probablemente, como la de la mayoría de la gente que escribe teatro, al parecer en Valparaíso, mayoritariamente del cine, ¿no? Me alegro porque hayan pasado esas cosas. Ahí entonces entras tú, Isidora. Con esa versión te encuentras de Caótica, ¿no? Con la versión que nos acaba de contar Claro, que se le dice video obra. claro, yo le diría puesta en pantalla, pero eso ya son bautizos personales. Eh, pero también creo que es muy absurda la discusión o la conversación si es teatro o no es teatro, que es, porque encuentro que es un lenguaje híbrido y eso es lo fascinante de la obra. Me encanta escuchar el proceso porque al tiro pienso como, no sé, cuando dijiste, por ejemplo, que la actriz que hacía Rosario nunca estaba. Yo creo como en estas cosas medio místicas que tiene el teatro, de que las cosas suceden o no suceden por algo. Y claro, pues Rosario es la sabia de las hermanas, pues. Es la que ahorca a la madre al final, ¿cierto? Como con este cordón umbilical, es la que amamanta a su hermana, ¿cierto? Y que le permite volver a nacer, y es la que dice, terminemos de tener miedo, solas nos criamos, solas estamos ahora, o sea, es la que se manda como los grandes titulares respecto a lo que van a hacer ellas. Eh, es capaz de poner en la misma frase al padre, la muerte, el extractivismo, o sea, como creo que obvio que no, esa actriz no podía existir porque había algo que faltaba que sucediera en ustedes para que pudiera la obra tomar cuerpo, si las obras están más allá de una también, ¿cachai? Una tiene que estar en ciertos procesos para poder generar ciertos materiales, y encuentro que es muy bonito como lo conté, porque digo, obvio, ¿cómo iba a estar Rosario si es muy distinta la perspectiva de hija que de madre, po? Y ahí también pienso, el final de tu obra me ha hecho pensar mucho respecto, no sé si conoces un documental que se llama El edificio de los chilenos. Cuando vivían en Cuba, Sí, sí, lo vi. como todos estos hijos, hijas, hijes de Mm. revolucionarios y Es que es revolucionarias heavy. que están ahí criándose con padres y madres sustitutos, y, y sus familias están haciendo la revolución, ¿cachai? Mm. Liberando Chile de la dictadura. Entonces, claro, siempre cuando pensamos como en la madre que abandona o el padre que abandona, nunca pensamos en esa figura, po. El por qué se abandona. ¿Qué contiene ese gesto de abandono, de dejar el hogar y de ir a dar otra batalla? No estoy diciendo si está bien o está mal, sino que eh, a mí me encuentro muy provocador el final de la obra, que la madre se vaya, porque vemos cómo padecen ellas ese abandono, cómo Olga toma el lugar de su madre. Ya me arranqué con los tarros con la obra, ahí conocí a la obra y ahí agarré vuelo. Pero encuentro súper interesante, o sea, como interpelador, digamos, el final. Creo que
que provoca cosas y nos hace hacernos preguntas, po, que eso es lo más interesante siempre de los materiales. Sí, pues siempre pasa que, bueno, cuando podíamos hacer teatro con público, ¡tururún! Terminaba y había como un silencio eterno. Y al principio nosotras nos poníamos muy nerviosas porque típico es como, ay, no saben que al final ya aplaude, aplaude, no sé qué. Y después, ya con la experiencia, leyendo la obra y como confiando en nuestro material, dejábamos que ese suspenso, confiábamos en ese lugar, porque ese lugar de silencio, de que era como 30 segundos, y eran eternos, era como de una profundidad y la gente, el público yo lo veía muy para adentro. O sea, cada vez que me encuentro con personas que, bueno, se atreven a decirme algo, es como, no, es cuática, caótica, así como que es difícil, es profunda, como que te remece. Y ahí también nos empezamos a dar cuenta cuán común o como cercano también es la madre que decide abandonar la crianza. Como que igual en un momento era como para nosotros la héroe, como, ay, así como muy lejano, como dejar la maternidad, wow, qué atrevida. Y nada, de repente como que en el público mujeres se nos acercaban como, narraste mi historia, yo todavía no veo a mi mamá, o mi mamá es una persona que vive en Europa hace tantos años, me abandonó cuando tenía 10 y así. Y paradójicamente, muchas de esas mujeres eran personas que nosotras conocíamos y que nunca nos habíamos enterado de que la madre había abandonado el ejercicio de la crianza. Y tenemos una muy amiga, de hecho, una de las mejores amigas de la Amanda, que cuando vio la obra terminó llorando a mares, que la Amanda tuvo que salir de escena para ir a abrazarla y ella le contó recién que su madre no la había criado. Entonces, es muy revelador eso de la sociedad, cómo se oculta ese lugar, hay un tabú en relación Es que a eso la te iba a madre que decir, es como un abandona. tabú, po. O sea, de hecho yo anoche cuando volví a leer la obra, no, antenoche, pensaba ya, por ejemplo, las tragedias griegas, ¿cierto? Que nos dan como los patrones de las historias que se van a contar después. eh, Hay madres asesinas, pero yo no recuerdo ninguna madre que se va, ¿cachai? No Claro. está como, me entendí, no está como instalado en la construcción arquetípica que tenemos, Mm, porque puede existir para nosotros la mujer que mata a sus hijos, pero es un tabú esto de que se va y también, ¿qué es irse? Como que eso pensaba también, como creo que o sea, se podría desmenuzar tanto este abandono del eje, porque claro, pienso en las maternidades revolucionarias, pienso, no sé, eh, pero también pienso en las madres negligentes, mm. por diferentes razones. No estoy haciendo un juicio de valor respecto a la negligencia, pero eso también es un abandono. Estar y no estar, los afectos, como que creo que la obra permite hacerse muchas preguntas respecto a la maternidad y es hermoso que se hable de madre y padre sin artículo. Eso a mí me trastorna, como, ¿por qué no es la madre y el padre? ¿Cachai? Porque es como que no son arquetípicos, es como que vinieran del mundo de las ideas, como padre, madre, como unos espíritus. Eh, y eso lo encuentro alucinante de la obra, como en términos de la construcción, de cómo se nombran los personajes. Mm. Sí, que interesante que ves eso, porque esa es una decisión. Y bueno, yo escribo mucho mirando lo que pasa en los ensayos. Me cuesta mucho escribir una obra y terminarla en el computador. Eh, no sé, es mi forma. Quizás porque tengo la suerte y con los años me he dado cuenta de que es una suerte realmente, de tener esta compañía de amigas, partner, que es como que decimos upa, chalupa. Entonces, ver lo que ellas están creando y saber, ya, esto es como escuchar, mucho el ejercicio de escuchar a la otra, lo que está entregando en material y traspasarlo. Entonces, las compañeras hablaban de mamá y como que me parecía muy chileno, por decirlo, o muy latino, no sé. Y yo quería como universalizar este tema, como no ponerlo en un lugar, o sea, es como América Latina, sí, pero también es como un discurso que se puede
colocar en cualquier lugar del mundo y va a ser. Entonces por eso finalmente sacábamos como el mamá, papá, y al final como sacarle incluso el la o el. A mí me parece también como me llamaba la atención, pero como a mí me pasaba lo contrario, como por ejemplo cuando uno dice como no sé, o si hablamos de el Masai, por ejemplo, nosotros tres sabemos que estamos hablando de él, del único que hay. Pero si hablamos de Masai, Masai es como una cosa como que abarca más Masais. Entonces a mí me pasaba que cuando yo leía madre, se abría también como a las otras madres, pero se anclaba a esa madre de una forma que no la no entendía muy bien por qué me pasaba eso cuando leía, ¿cachai? Igual cuando escuchaba, cuando leía Padre, o cuando la escuchaba también, porque también yo vi la obra, o sea, yo fui a la obra, que ahora uno dice presencial porque como que hay que aclararlo la weá, pero yo fui a la obra de teatro, entonces me acuerdo de madre y de padre como casi que fueran nombres propios, ¿cachai? O sea, tienen esa cosa como extraña que son un nombre propio casi, que es madre y padre, pero que al mismo tiempo son el rol también. Era muy interesante eso. Es que son el rol y concentran en sí mismo mucho poder, mucha información. Entonces no podemos hablar de la mamá de Rosario, porque no es solo su mamá, es la madre, como en la sociedad, en cómo está instalada y pensada esta sociedad finalmente. Aparte que el arquetipo La es la madre, organización, la orgánica de ¿cachai? la familia. ¿Cómo? O sea, ¿Perdón? el arquetipo es la madre, el padre, y Sí, acá es claro. madre, es como, está más lejos todavía, y eso es súper interesante, porque finalmente una madre que se fue, que ellas se enteran aquí, es lo que pasó, y un padre que lo nombran todo el tiempo, pero que no existe. O sea, ese sí que es el real abandonador, siento yo, como la Rosario lo pone en la misma idea con el extractivismo, la muerte, la masacre, como todo eso, y además el plato se da vuelta solo, o sea, es como demasiado claro que no existe ese padre. Claro. Pero estamos tan acostumbradas a que no existan los padres y que las madres desaparecen un segundo y es dramático, trágico, digo, más que dramático. Entonces, me gusta eso del no artículo, como que encuentro como una suspensión del nombre muy curioso. Sí. Estaba pensando como en lo del el padre y el ligarlo con, claro, con el extractivismo, la muerte, porque finalmente lo que habla la obra al final, o uno de los temas, es como este esquema familiar instaurado por el patriarcado a la fuerza, siempre se quiebra en el fondo. Y es súper incómodo para todos, en el fondo, vivir en estas formas de organización de la familia como tan en una estructura tan cerrada, tan de las puertas hacia adentro, en donde donde hay tantos roces y todo queda ahí en el fondo, y colapsa esa estructura de la familia, y no hay comunidad, no hay unión con otras. Bueno, ahora intentamos buscar la tribu, relacionarnos con otras mujeres, madres y todo, pero finalmente la estructura base del patriarcado es la familia. Y es este triángulo, y en ese aspecto nosotras nos basamos mucho en toda nuestra trilogía, estudiamos a Casilda Rodríguez, que es una feminista española, y ella habla mucho de esto, como esta triada que finalmente hace que se separe la diada original, que es madre-bebé, que es una diada que antes en la cultura matrifocal o matrilineal o ginecocracia, también tiene diferentes nombres, era la base, el sustento, el amor entre madre e hijo era una cosa sagrada, inmaculada, incluso si el padre a veces no se sabía quién era a ese nivel. De hecho, es algo que también lo nombramos en María Clara, que es como las formas de organización de la estructura familiar no siempre fueron como son ahora. No, de hecho, los hijos eran bien común, pues, sí. Sí, pues, se criaban todos juntos. De hecho,
Morgan, que es un antropólogo, habla de que él viene a Latinoamérica y le pregunta en una tribu en Paraguay, dice Paraguay, pero no sé qué tribu específicamente, de quién era el hijo, y la mujer le dice que no sabía, y que a él le impactó mucho eso, porque en su cultura muy europea eso es prostitución rápidamente. Como no sabes de quién es el hijo porque es prostituta, pero acá no, porque finalmente la orgánica era diferente nomás. O también en otras tribus en donde, que también Casilda habla y lo pone como ejemplo, en Australia, donde cuando la mujer tiene a su bebé, no está el padre, está la mujer que asiste el parto, la mamá, que es como la abuela materna, la madre y su bebé, y el padre entra a la casa después de mucho tiempo, cuando ya la madre está, pero así como integrada con este nuevo ser que es su hijo. Pero ¿qué pasa en Occidente? Así como muy ejemplo burdo, y que nosotros igual como que tiramos para allá la obra, como al extremo, es como la madre tiene al bebé y al bebé se le coloca en la cuna, y la madre todos sus placeres los tiene que seguir virtiendo con el padre, y su sexualidad con el bebé está totalmente truncada por esta como diada entre madre y padre. Eso finalmente, así como muy general, habla la Casilda, y nosotros siempre tomamos material de ahí para nuestra puesta en escena. También ahora con Comadre estamos revisándola, de hecho. Comadre es la tercera obra. Comadre es lo que viene ahora. Pero, ¿y Casilda aparece cuál de las fases de desarrollo de Caótica? Desde el principio, lo que pasa es que yo, como desde el año 2013, fui parte de una colectiva feminista acá en Valparaíso, el Círculo de Lilith, y yo todo lo que aprendí ahí lo tiraba para la guacha, ¿cachai? Como que yo fui el flujo de información, el nexo, porque de hecho en ese tiempo abandoné mucho las artes escénicas, como que me metí mucho en la política, estuve con como en la calle, organizando, así como full en eso, pero también eso me permitió abrir mi mente y conocer lo que sería el material para mí importante de escenificar finalmente, porque también no sabía que iba a ser mucho. Igual siempre obviamente tenía como esto del feminismo adentro de mí, pero no lo tenía concientizado, ¿cachai? Claro, Entonces Casilda, perdón. No, sí, cuando parte de la escritura está presente ya, también está toda esta información que estás tú moviendo e incorporando y siendo parte de ella desde el movimiento, desde la grupa el Círculo de Lilith, ¿se llama? Lilith. Sí. Y de ahí va como nutriendo la escena y siempre pensando, como tratando de imaginar cómo escribes, ¿no? Como siempre pensando que vas a ser tú quien dirige esa obra. Me gusta pensar eso. Me gusta la escritura y la dirección. De hecho, sufrí mucho de la actuación en la universidad. No era un lugar que me acomodara. Me sentía muy expuesta, pero me encanta escribir y estar atrás. Me gusta mucho la dirección de actores y de actrices. Incluso me gusta más que la dirección escénica en total. Como que cuando veo que mis compañeras están haciendo lo que está dentro de mi cabeza, es una wea que así como que yo, no sé, hermoso. Como que las amo cuando hacen eso. Y digo, eso es así como maravilloso. Y no me pasa así con la actuación. Siempre estoy así como compungida, no sé, qué nervios salir. Y cuando escribo, sí, pues generalmente me voy imaginando a la par cosas que también a veces es como, pucha, la autogestión, tengo maravillosas ideas en mi cabeza y la autogestión me dice, ya, pero no va a tener 50.000 ramas, va a tener 20, ¿cachai? No sé. Pero de alguna manera ahí lo voy gestionando. Igual eso se nota en la escritura, como que está escrito pensando o sea, cuando me llegó el texto, yo ya había visto la obra en el video, y yo dije, este va a ser un texto, no sé, 60 páginas, como muy absurdo, y de repente veo que es casi una escaleta, como los textos, con muy pocas indicaciones,
Y claro, pues escuchándote ahora entiendo que tú lo resuelves en tu cabeza y no necesitas pasarlo al papel o al texto porque finalmente después tú lo vas a dirigir, pues distinto que escribir una obra, soltarla y entregarla y ver qué sucede, pues tú estás Claro. en la escritura, en el proceso de dirección y solucionando como esos espacios, esos cabos sueltos que quedan en el texto y que yo no vi la obra presencial, pero me parece que están muy bellamente resueltos en el video, la puesta en pantalla. Y cuando decís, podría ser Latinoamérica o cualquier lugar, claro, es como América, o sea, Latinoamérica colonizada esa obra, así con el vestuario, el espacio, como es muy, muy bonito el lugar que nos lleva. A mí me sorprendió mucho eso. Claro, después leo el texto y el texto en ninguna parte habla de eso, pues, ¿cachai? No es... Entonces, finalmente tiene que ver contigo, porque es tu material y tú lo escenificas después, pues. O sea, de hecho, ese lugar es Villahermosa, en Viña del Mar, que es como la población aledaña al Jardín Botánico. Y en ese lugar yo construí mi casa. No, esa no es mi casa, es de mi amigo vecino. Pero en ese lugar yo parí a mi hija. O sea, mi hija es villahermosina. No, ni siquiera Viña Marina, yo creo que es Villahermosina. Entonces, claro, o sea, hasta todo cuando la Claudia Mirauda, que fue una amiga que me ayudó los primeros momentos para como tema escenográfico, fue a mi casa y yo le conté que quería las ramas, las ramas, las ramas. Y fue a mi casa y dijo, es que tú vives aquí en las ramas, o sea, obvio que vaya a querer poner ramas, así como, claro, yo traslado mucho y la verdad es que me alimenta, como en imágenes, el agua, la naturaleza, lo fértil, está muy en mi escritura y en lo que veo también en la dirección, en realidad. Siempre está presente. Esas ramas a las que te refieres son las que constituyen este espacio que yo entiendo como el nido, ¿no? Claro, son de ahí, de hecho las recolectamos en el Jardín Botánico, pero atrás del Jardín Botánico, que se entra por una toma de terreno que hay ahí, esas ramas son de ahí. Entonces, la mayoría son árbol nativo también, no sé, hay como muchos detalles que, claro, no todo el mundo sabe, pero para nosotras son importantes, de hecho las fuimos a recolectar en familia, fue la Amanda con la Rafa, la Ami, el papá de la Ami, y ahí recolectando las ramas, entonces todo tiene un lenguaje, un mensaje, un significado especial para nosotros. De hecho, la mesa también la hizo el mismo chiquillo que nos presta la casa para hacer el video. Entonces hay como una red bien bonita ahí en la Huacha de acompañamiento. Y esa red está presente también en María Clara y ahora también en Comadres. ¿Se sigue creciendo, digamos? Claro, es lo mismo todo el rato. La verdad es que el equipo técnico de la compañía se fue armando a poquito. En María Clara no estaba, pero sí estaba mi hermano, por ejemplo, que hace la música. Estaba mi mamá, que cuando itineramos, mi mamá era la que cuidaba a las bebés, pues si nosotros itineramos con las guaguas de 8 meses. Y eso también fue hermoso, o sea, creo que todos esos espacios fueron alimentando lo que es la Huacha ahora y permitió que apareciera esta caótica también. Y bueno, eso, como que les mando un beso y un abrazo a todos mis compañeros y compañeras porque nos amamos mucho. Sí, yo recuerdo en la obra que la mesa era súper importante, la mesa era el soporte como de todo lo que ocurría, era como todo está... En el texto igual aparece eso, yo no sé si al leerlo, sin haber visto la obra, aparece la mesa como ese lugar tan importante, pero yo la recuerdo como esta protagonista, así como de todo lo que ocurría en torno a ella, qué sé yo. Eh, eso, por ejemplo, cuando tú estás escribiendo y también pensando como en que vaya a dirigir, y de todas las ideas que después tienes que cómo bajar por la circunstancia, es la mesa de la solución que aparece cuando. Era Cuando leo siempre. el tarot, también es que leo el tarot Madre Paz, y ahí dije ya, ¿qué estructura puede ser el patriarcado? Así como reducirlo. Y me fui al emperador, que en tarot Madre Paz es eso,
bueno, eso y mucho más, pero en parte es, y él está sobre un taburete se dice, ¿sí? Yo entiendo Como si dices taburete. sí, una mesa baja, cuadrada. Y la carta, si bien es redonda, pero está dentro de un cuadrado. Entonces yo dije, ya, este cuadrado tiene que estar. Y así, y finalmente la once siempre estuvo presente, como el tema de la comida, desde el principio. Entonces ahí yo junté la cuestión, ¿cachai? Así de... Ujú. Pero además la mesa es como un espacio cronotrópico, no sé si así se conjuga el cronotropo, como que atraviesa el tiempo y es leído desde cualquier espacio y es como una imagen atávica, fundacional, entonces igual tiene mucho sentido, sobre todo la imagen final cuando la mesa se da vuelta. Claro. Encuentro que ahí, no sé, como que algo sucede más allá de lo que le está pasando a los personajes, como que hay un gesto teatral en dar vuelta a este objeto que es como que atraviesa la historia, el tiempo, el espacio. La estructura. Claro. Que es un gesto teatral finalmente, y eso es lo bello, pues y un gesto político, no es solo doy vuelta a la escenografía para que la actriz se siente, pues algo mucho más profundo. Claro. Obvio, sí, pues. Tiene que ver también, o sea, pensaba en la mesa, porque siento que las conversaciones como más tensas pasan en la mesa, es como cuando te sientas y dices, ya, tenemos que hablar, como chuta, como... Y también cuando, oye, mamá, pucha, me pasó esto, en el gesto del comer creo que pasan muchas cosas. Entonces sentía que este momento, porque caótica es como un momento, es un día, en donde todo cambia. Entonces sentía que el espacio de convivio de eso, de tomar el desayuno, era como un momento importante o que podía reflejar lo que yo había vivido también en ese sentido. Y sí, por la mesa es la estructura finalmente, y al final dar la vuelta, el gestus de esto se rompe, y por eso la hermana mamanta, por eso Olga vuelve a nacer, es como el Uroboros, ¿no? También fue una figura a la cual acudimos, que es esta serpiente que se come la cola a sí misma, pero vuelve a vida y muerte sin parar. Oye, yo tengo que hacerte otra pregunta con respecto a cuestiones más de carácter práctico, pero por ejemplo, cuando la obra pasa de esta fase del escenario a la fase de la video obra o puesta en pantalla, eh, todo lo que pasa con la elección, por ejemplo, de los planos, de las situaciones, de las secuencias, de estas como, cuando separan el tiempo y ocurre lo mismo en un lugar, pero viajamos a otro en el mismo instante, que después volvemos al mismo lugar. ¿Eso también lo escribiste aquí nomás? ¿No lo escribiste en ninguna otra parte? El Un guión, caos. otro caos. Otro caos. El nombre de la obra yo creo que dicta todo el proceso, ¿no? Sí, no, Marca sí, así de como verdad. ¡pah! En riela, pero digo, Como nos dijeron que no en el teatro, en una semana le dije al compañero que hace el material audiovisual, que hasta ese momento hacía los teasers, como esa onda. O sea, Iván es seco, súper comprometido, pero nunca había tenido un lugar tan creativo, tan creativo. Le digo, amigo, juntémonos, y un día antes de irnos a la casa, a la locación, a grabar, hicimos todos los planos. Y yo así, pero matea, escuchando al compañero que sabía, obviamente, y la verdad es que Iván también tiene una sensibilidad enorme y tenemos mucha relación, como que yo pienso algo y él ya lo está pensando. Yo le digo algo y él ya lo tiene en la cabeza, entonces no fue tan difícil, la verdad. Eh, pero sí, en el momento íbamos resolviendo, era como, chuta, y en el teatro después de esta escena pasa esto, ya, pero ahora no puede pasar. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Y ahí generamos otras imágenes. La verdad es que la casa nos dio muchas locaciones y estábamos en esa igual, como fueron 3 días como de laboratorio, de meternos en esa casa, de leer el texto, de buscar locaciones distintas, de escuchar al compañero que tenía más experiencia en cine también, y sacar textos. Por ejemplo, hay una escena
que eso también me enorgullece de mí, de mí misma, porque soltar también un poco. Cuando uno escribe, a mí me pasa que cuando escribí las obras, como que igual era aprensiva como directora, es como, uy, pero es que esto lo escribí, es muy significativo, no pueden no sacarlo, ¿cachai? Y en la película me permití como soltar eso, y que si el Iván me decía, sabéis que acá no está de más el texto, y verlo, decir, sí, en realidad sí. Y hay una parte de Nenita, de la Elena, que por ejemplo cuando se toca y tiene la menstruación en sus manos, no es texto, es pura imagen. Y en el teatro hay texto. Y de hecho cuando ahora la grabamos para teatro, a veces esa parte me queda así como, me gusta más lo del cine. Sí, me pasa que es como, hoy a veces me gusta más lo que pasó después que lo que está en el teatro, y ahí he intentado como darle la vuelta, Pero, retejer. ¿hicieron otra versión más? O sea, ahora hay una grabación como para teatro nomás. Es que lo que pasa es que, ya ni me acuerdo, pero creo que antes de grabar la película Ya, tuvimos una función en el teatro, y esa fue muy teatro. perfecto. Después grabamos la peli, y después Ujú. nos invitaron a grabar otra vez en un espacio no convencional, que es el Warhola. Sí. Y ahí, claro, ahí era como, mi mente explotó porque era como la película, el teatro. Estaba todo cruzado. Claro, pero por ejemplo, todo eso que pasó con el compañero que hace cine no quedó escrito. O sea, yo me pregunto, por ejemplo, en el supuesto de que uno quisiera publicar Caótica, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que publicar? ¿Cachai? ¿Cómo se publica esto? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se le hace como... ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se dice? ¿Cómo Una publicación. Sí, pero cómo se es fiel también a lo que la escritura es, ¿cachai? Tanto esa escritura que está todavía como en tu imaginario nomás, o en esas conversaciones, ¿cachai? Que uno después lo ve, porque cuando yo vi también la puesta en pantalla o la videoobra, como queramos decirle, yo veo que hay cosas que en el teatro no estaban y que en el papel tampoco Claro. están, ¿cachai? Que no las puedo, están en ustedes, como parte del proceso creativo que ustedes armaron. Hay un storyboard. ¿Storyboard? Ah, perfecto, hicieron un Sí, storyboard. sí, pues, sí. Y ahí igual es como súper funcional también. No tiene, no es muy creativo, o sea, es creativo como en lo que queremos ver, pero es súper como 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé. Estos baños, esto acá. Igual también nos íbamos alimentando lo que el espacio nos daba. El baño, entramos al baño, la tina roja fue como, oh, aquí tiene que haber una escena, no puedo dejar pasar esta tina roja. Si la tina no hubiese tenido esa tina, hubiese sido una cosa así como ducha nomás, quizás no hubiese sido esa escena ahí. Pero esa forma de escribir igual es muy interesante, es muy atractiva, como llegar a un lugar y en el lugar recibir lo que el lugar está ofreciendo también para acompañar lo que tú tenés como acá atrás, con todos estos años de militancia, años de escribir la obra, años de ensayarla, que se vayan las actrices, que se haga un estreno que quieren suspender y todo, y llegáis a una casa que te dice, ponla acá, ¿cachai? Y poder Claro. también recibir y vaciar en esos contenedores que están ahí predispuestos de alguna forma también. Oye, lo dijiste y sonó como, nunca me van a pedir la obra para hacerla a otras personas, como Macbeth 2 o Macbeth chileno, así, ¿no? Se va la actriz, te suspenden la obra. No, pero es real. Yo estoy Oye, nosotros solamente... constelamos la obra, por lo mismo. Ya, pero cuenta eso, po. ¿Cuáles son los resultados de aquello? Bueno, nunca pensé, yo no sabía hasta el momento que se podían constelar cosas, ¿cachai? Como obras, o casas, objetos, fotos, lo que tú queráis, no solamente como familia, porque están las constelaciones familiares. Y cuando la Gaby, que es nuestra terapeuta de la guacha, nos hace terapia a todas las loquitas de la guacha, me dijo, pero Cari, ¿sabéis qué? Me he contado tantas veces esto, ya hay que constelar la obra, hay que saber qué te quiere decir la guacha, o sea, caótica. Derechamente, porque si es verdad que siempre estábamos para allá y caótica ya iba 5 esquinas para el otro lado. Y era como, ya, mejor vamos para allá. Y Nápola fue súper bonito. Estábamos parte de la compañía y caótica era una niña que necesitaba como amor, como cuando los niños están así como con pataleta. Y finalmente ella nos canalizó el mensaje que era como, fluyan conmigo,
dejen de decirme que soy caótica como en negativo, como que era como, ay, cambiémosle el nombre, ay, que es Macbeth 2, ay, que no sé qué, que caótica siempre nos pone tan difícil. Entonces ella nos llamaba como como a fluir con el lenguaje de caótica, a amar ese lenguaje único, y ahí nosotras igual como que empezamos a mirar en retrospectiva y como cada obra tiene su propio lenguaje, las propias cosas que pasan y eso va alimentando igual la obra en sí misma. Y ahí, bueno, habló con cada una y le dio un mensaje a cada actriz. A mí me pasó algo muy heavy porque la canalizadora dijo, bueno, ella te está haciendo una reverencia. Y yo así, ¿qué? Y claro, en el fondo, más allá de ser yo, es como esta obra que está en otro plano, que nos pasa a ti, Cris, a la Isi, uno le presta un canal físico, ¿cachai? Como escritora, y él hace el acto de escribir en el computador. Entonces, esa energía, sí, pues te da las gracias, porque tú fuiste la que lo hiciste material. Y bueno, eso, básicamente. Y nos llamó a querernos, porque también obviamente el proceso creativo de la obra, nos amamos mucho, pero generó algunas fricciones entre nosotros, como cualquier proceso, y Caótica nos llamó a irnos a la playa, y de hecho en el verano nos fuimos todas las guachas a la playa con la guagua y le hicimos caso a nuestra obra, a su mensaje. Pero qué mensaje más buena onda. Sí, hermoso. Dale mi correo. Y nos regaló flores, de hecho, también. Nos dijo que cada vez que estuviéramos juntas, que ojalá pusiéramos astromelia, que esas eran nuestras flores como la guacha. Entonces fue muy bonito. Yo la verdad es que algo que le recomendaría a todos que hicieran con sus obras. Yo le saqué la carta astral a Hilda Peña en un taller, sí. Y fue súper revelador igual. Pero ¿y le sacáis como a Hilda Peña al personaje o a la obra que escribí? El día del estreno, que es como el nacimiento de la obra. Claro. En la hora del estreno, sí. Y fue una noche de eclipses y por eso se la saqué de puro curiosa. Y nada, obvio que pasan cosas, po. Claro, tiene sentido. Impresionante, ¿eh? No vas a decir nada más con respecto a la así nos dejó, así como, así, ¿ya? No, o sea, no sé, que estamos hablando de la obra de la Karina, pues nada que ver. No, pero ya entramos a hablar de una constelación, de una obra y de la carta astral de otra, pues sí. Había eclipse ese día, pucha, por ahí la tengo, para echarle una mira, pero me acuerdo que la carta decía que en el fondo era ¿cómo era la frase? Que era como, que alguien me la leyó, que iba a ser como una obra luminosa, ¿cachai? Que iba a irradiar. Esa era la palabra que ocupaba, irradiación. Y nada, pues La Peña fue, yo creo, de las cosas más hermosas que me ha pasado, realmente, como, no solo porque la obra la vieron muchas personas, o le fue bien, o tuvo buena recepción, sino porque como que dije, ya, parece que me gusta escribir cuando la escribí. Claro. ¿Cachai? Más que le fue súper bien o súper mal. Como esa reafirmación que de repente necesitamos para decir, ya voy a tener el coraje de escribir y le doy nomás. Entonces, por eso fue tan importante, o sea, la carta vino como a reafirmar eso que yo ya estaba sintiendo, digamos. Sí, igual es súper interesante como ese espacio de reafirmación y el escuchar o saber como lo que provoca nuestra escritura en otras personas. Como yo soy el que hace las veces como de animador de este late show, tengo que ya empezar a tratar de buscar la forma de cerrar esta conversación que a mí, por supuesto, me encantaría que continuara y me siento muy mal al tener que interrumpirla, pero ha sido súper rico escucharles hablar en este caso, uno parte hablando de la obra o de la escritura de Caótica, pero finalmente creo que estamos hablando de otras cosas, ¿no? Estamos hablando de cómo enfrentamos la escritura, hacia dónde nos lleva la escritura también, y qué es lo que nos devela a nuestras propias como vidas. Así es que no tengo más que agradecerles, decirles que lamentablemente tenemos que ir como diciendo cosas para cerrar esta conversación.
Pero no sé qué más decir después de una constelación y una carta astral, como que no nos queda mucho que decir. Sí, bueno, quizás cerrar con la reflexión de que para mí escribir, ahí me voy a tirar como la frase de profe, así no sé, no, pero es como algo que finalmente también me ha llevado tiempo a aceptar, como también mucho tiempo yo pensaba que chamullaba escrituras, y decir, no, yo soy dramaturga, fue un acto, fue un tiempo, fue una decisión, y decir también, yo quiero escribir y dirigir mis obras, también fue una decisión. Eh, y creo que a través de lo que escribo, sobre todo teatro obviamente, soy todas las versiones de mí misma, y sin tabú, como sin ese prejuicio ético y moral que muchas veces tiene la sociedad. Entonces yo a través del teatro puedo mostrar todas mis sombras y mis monstruos, y que sé que muchas personas se espejan en eso y dicen, ahí estoy yo también. Entonces esa es la magia que a mí me gusta de la escribir y de dirigir. Y tengo la suerte, nuevamente digo, de tener unas compañeras que lo hacen maravillosamente y se comprometen también, y estamos todas como en la misma tecla, pues, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo. Isidora, ¿tú quisieras decir algo antes de terminar nuestra conversación o no? Es que escucho a la Karina y es como escucharme a mí misma, así como el momento en que dejamos de creer que no podemos escribir, como no igual, es como algo que hago cuando no estoy trabajando, como eso que hago cuando tengo tiempo, y como ser capaz de nombrarse a sí misma como dramaturga, como autora. Creo que yo siempre lo digo como en los talleres y todo, como la valentía de decir, ya, si a mí me gusta escribir, ¿qué tanto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y creo que es una puerta hermosa que se abre, más allá del escribir, el reconocer que se escribe. Creo que es un gesto creativo en sí mismo, el decir, yo escribo, a mí me gusta escribir, me interesa escribir. Y creo que se ha hecho mucho daño en las escuelas de formación artística, como este endiosamiento a la escritura y a los autores y autoras, pero sobre todo autores que nos hacen creer que los que escriben son los inteligentes o los super capos, los que leen N, y no es así. Yo creo que la escritura es cosa como de abrir la ventana, finalmente es eso. Entonces me encanta cuando escucho a otras decir, puta, me costó, pero dije, ya, soy autora, soy dramaturga, y eso lo encuentro muy, muy inspirador, porque también me da la fortaleza para seguir diciéndolo, ¿cachai? Porque yo creo que a nadie no le cuesta decir soy autor, soy autora. Entonces, nada, muchas gracias, Karina, por compartir tu trabajo. No, gracias a los hoy. dos, a ti sí siempre, siempre, y al Cris también, los quiero los dos. Ay, que sí. O sea, hay mucho cariño en esta reunión. A mí me encanta que termine esto con la Karina diciendo soy autora, soy dramaturga, porque partió presentándose diciendo que ella era actriz. Es un lindo tránsito. Y también me quiero colgar a medias de algo que dijeron ustedes, que dijiste tú, Isidora, al principio, de que había una admiración mutua entre ustedes, para decirles que yo soy un admirador de ambas. Y espero que algún día también esa admiración sea mutua, en algún momento, que la podamos expandir. Tenemos que hacer algo entonces, po. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer, sí. Si hay amor, todo sale bien entonces. Si hay amor, todo fluye, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un beso. Buenas noches y que descansen. Chaito. Chao.